¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Entonces, el tema concreto es eso. El preaviso puede darse aún cuando yo estoy gozando de la licencia paga. Pero para que ese preaviso tenga valor, con la licencia paga tiene que ser un preaviso en donde se coloque en el telegrama que va a tener validez a partir del momento en que se termine esa licencia. Entonces, bajo ese parámetros, es válido perfectamente el preaviso. Si la licencia en vez de ser con goce de haberes es sin goce de haberes, entonces a partir del momento en que otorgo el preaviso va a comenzar a correr el plazo del preaviso. Comienza a tener vigencia desde el momento en que llega el telegrama. Cuando le llega el telegrama notificando el preaviso, le comienza a partir del día siguiente a correr ese plazo. Esto lo dice el artículo 233, dice, los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso. Pero acá hay un tema importante. Ustedes habrán escuchado hablar de lo que es la integración del mes de despido. ¿Alguna vez escucharon de ese concepto, la integración del mes de despido? Esto lo tienen en el artículo justamente 233. Acá dice, cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. Quiere decir, la integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba. Durante el periodo de prueba no hay integración del mes de despido. Pero si yo mando un preaviso y a mí me llega el telegrama, porque siempre es recepticio, acuérdense de esto, tanto para el despido como para notificar el preaviso, siempre es recepticio. A mí me mandan el telegrama el día 20, me llegó el 21, los salarios del 1 al 20 son salarios remuneratorios, los que corresponden por estar trabajando. Pero me despidieron a partir del día 21, del 21 hasta el 30 o hasta el 31, según el mes, eso se llama integración mes de despido. Y me corresponde también el pago. Que quede claro, me corresponde el pago de esos salarios porque me fue recepcionada la comunicación del despido el día 21. O sea, ¿qué hacen la mayoría de las empresas? Para no tener que pagar esa integración, el día 28, 29 mandan el telegrama de despido y no hay integración. Pero yo siempre le digo a los empleadores cuando me hacen una consulta que no lo hagan a último momento, porque más de una vez se han ensartado porque el telegrama llegó por razones de correo, por lo que fuera, o porque justo ese día el trabajador no estaba, le dejaron un aviso de entrega y después terminó recibiendo el telegrama el 1 o el 2 del mes siguiente. Hasta hace poco tuve un caso así, que lo recibió el día 3. Entonces, al recibirlo el día 3 del mes siguiente, corre todo el mes completo. Si yo mando el telegrama el 29 o 30 de julio
y me llega a mí el 1, 2 o 3 de agosto, todo el mes de agosto se llama mes de despido, integración mes de despido. Entonces me corre un mes más. Eso es lo que consta, lo que dice el artículo 233, anótenlo, 233 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Estás ahí, Quique, Enrique? Sí, sí, acá estoy. Bueno, quiero que vos que tenés más experiencia un poco por la edad y Por los años. por los años, eh, ¿se puede retractar un despido? Si yo soy el empleador y mando un telegrama de despido, te comento esto porque me pasó hace 15 días con un laboratorio que yo soy el abogado. Bueno, estuvieron como un mes discutiendo si iban a despedir a una persona, ¿no? Porque había cometido un acto muy raro, que de competencia desleal, bueno. La cuestión que dicen, prepárenme el telegrama de despido con causa. Bueno, yo le preparé el telegrama de despido con causa, lo mandaron. Cuando lo mandan, la persona lo llama y le dice, mire, ustedes están equivocados, esto no es así, esto que ustedes me están diciendo en el telegrama pertenece a otra persona, esto acá hay un error, por favor, que esto, que el otro. Entonces me llama el gerente y me dice, mire, cometimos un error. Dice. La verdad que me dio unas explicaciones que eran muy coherentes. Me dice, quiero retractar el despido. ¿Qué pensás, Enrique? ¿Se puede hacer eso? Y hasta donde yo sé, la única forma de poder hacer eso es que haya acuerdo de partes. Si el trabajador no da el consentimiento, no se puede. Muy bien. Una Hasta donde vez, yo... ¿sabés dónde está la diferencia? Si yo mando el telegrama de despido con causa, ¿no? Hoy, Sí. sin causa, hoy. Ah, Vos si no lo recibió, no por lo ejemplo. recibís, no hay problema. Ah, Lo podés retractar y no necesitas que la claro. otra persona esté de acuerdo con vos. O sea, que te acepte la retractación. Si no lo recibió. Ahora, una vez que lo recibió, por eso sí, Claro, sí, sí, sí. de que es recepticio, una vez que lo recibió, sí. Ahí en ese caso particular, ahí sí tiene carácter recepticio y realmente necesitas el acuerdo de parte y esto está previsto en el 234 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es así. Una vez que ya recibió, las partes se ponen de acuerdo. En este caso, el trabajador había recibido el telegrama y aceptó la retractación, mandando un telegrama diciendo que aceptaba la retractación del despido. Entonces no hubo ningún tipo de problema, pero bueno, es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. En la medida Pero que... más allá del el mal momento, ¿no? Y sí, la verdad que sí, y más que habíamos estado charlando con el gerente, estuvo analizando la situación y bueno, se ve que después las explicaciones del trabajador fueron muy coherentes, muy claras y bueno, se demostró que no tenía participación en una cuestión rara, ¿no? Que realmente se pensó que había una situación de competencia desleal, de pasar, inclusive estar trabajando paralelamente para otra empresa que compite con el laboratorio. Y realmente se había tratado de una mala interpretación y de un error, pero es bueno que también haya gente que se retracte, ¿no? de un error. ¿No? Sí, sí. Eso es valorable, Es ¿no? válido y valorable, claro. Sí. Sí. Eh, pues, a ver, quería ver si... ¿cómo, ¿Cómo se
manda el preaviso del despido? ¿Qué dice la ley? ¿Dice algo en particular al respecto? ¿Qué tipo de notificación hay que hacer? Por telegrama. Sí, no, la realidad es que la ley no dice telegrama, la ley dice, Bueno, método fehaciente. no, dice deberá aprobarse por escrito. Muchas veces lo más claro y concreto es mandar un telegrama para que no haya dudas, pero también yo puedo agarrar y hacerle firmar También. a un trabajador. Yo he visto notificaciones con dos testigos a ruego que firman donde el trabajador recibe la notificación. Bueno, para que después diga, no, ese papel yo no lo había firmado, fue en blanco, entonces le hacen firmar como un mayor seguro a dos testigos. Bueno, la realidad es que la notificación debe probarse por escrito, nada más. Eso es lo que dice la ley. Si hay confianza y la persona firma y no se niega a firmar, se puede hacer de esa manera. Y si no, se manda el telegrama, que es lo que normalmente y comúnmente se hace. Después nos toca el punto 5 de la unidad 19, dice acuerdos conciliatorios, límites a su procedencia, requisitos formales y su vinculación con la evasión fiscal. Bueno, nosotros habíamos dicho que los acuerdos conciliatorios se pueden llevar a cabo para que tengan validez, deben hacerse, hay distintas maneras. ¿Qué es lo que se le recomienda? Hacerlo ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo homologa. La otra posibilidad es hacerlo en el procedimiento del SECLO, lo que se llama el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral, donde también el conciliador laboral, si bien está designado, es un funcionario que está designado a través de un procedimiento y en donde interviene el Ministerio de Trabajo, el que homologa el acuerdo conciliatorio, ¿no? Entonces se puede hacer una presentación espontánea, un acuerdo en forma directa al Ministerio, y que el Ministerio reciba el acuerdo y lo homologue. Incluso se pueden hacer los pagos. Normalmente, hoy la mejor manera en esta situación de cuarentena es hacerlo a través del conciliador laboral, porque el conciliador laboral, yo tuve la suerte de, hace unos 10 días, dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el conciliador laboral vea la voluntad del trabajador en llegar a un acuerdo? Bueno, algo totalmente nuevo, o sea, le estoy diciendo experiencias nuevas que uno después de más de 30 años de abogado está viviendo, ¿no? El conciliador pidió ver por Zoom cómo el trabajador estaba firmando el acuerdo. Entonces, todos teníamos que tener una copia del acuerdo que ya se había logrado, imprimirlo, y cada uno iba firmando su acuerdo, o sea, el acuerdo, el abogado del trabajador, el abogado de la empresa, el representante de la empresa, iban firmando su papel, que ya lo tenían impreso, y el conciliador daba fe que veía por Zoom que se firmaba. Y ese papel después ya firmado se trasladaba al conciliador, ya con la firma inserta en el papel. El conciliador lo presenta al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo homologó. Y les aseguro que a mí me sorprendió porque fue más rápido la homologación del Ministerio en cuarentena que cuando lo hacíamos de manera presencial y íbamos a la oficina del conciliador a firmar el convenio.
fue rapidísimo la homologación. Cuando vino habrá sido 72, 96 horas que ya teníamos homologado el acuerdo. Fíjense, algo totalmente nuevo que hoy se está manejando de esta manera. Ahora el 3 de agosto también tengo la segunda audiencia de otro caso vía Zoom con otro conciliador laboral. Si se llega a un acuerdo, hay que hacer el mismo tipo de procedimiento. Cuando se hizo el programa, que acá habla de acuerdos conciliatorios, no estaba previsto el acuerdo conciliatorio vía Zoom. Este programa es anterior a la pandemia, así que dice límites a su procedencia. Cuando habla de límites a su procedencia, está diciendo que no se puede homologar con cualquier acuerdo. O sea que el Ministerio de Trabajo homologa acuerdos medianamente representativos de que es una justa, lo que dice el artículo 15 de la ley de contrato de trabajo, una justa composición de los derechos de las partes. Entonces, si yo estuve trabajando 20 años, gano 50.000 pesos por mes, y se me llega a un acuerdo y se me quieren pagar 100.000 pesos, ese acuerdo no lo va a homologar. Tiene que ser una justa composición de los derechos de las partes. O sea, un acuerdo que está en el orden si es una situación conflictiva, un despido con causa y en la cual se está discutiendo una situación así, bueno, un acuerdo que está en el orden del 50%, tanto el juez como el conciliador laboral o el Ministerio de Trabajo, más o menos lo van a homologar. Una justa composición de los derechos de las partes. No van a homologar, por ejemplo, reducirle un salario ya trabajado o un aguinaldo y vacaciones que ya la persona tenía derecho a cobrar sin ningún tipo de discusión. Entonces, este es el límite, el límite que dice, el límite a la procedencia del acuerdo. Para ser homologado, tanto el ministerio como el juez van a mirar esa justa composición de los derechos de las partes. Y después, por último, dice la vinculación con la evasión fiscal. Bueno, esto tiene que ver un poco con la ley antievasión, ¿no? La 23.245, ¿se acuerdan que ya charlamos de esta ley? Creo que en la unidad 13 estaba el tema de la 25.323, la 24.013, la Ley Nacional de Empleo, y también hablamos de la ley cuando la empresa retenía aportes, cuando no entregaba el certificado de trabajo, que se aplicaban multas, y cuando el empleo está en negro, se prevé justamente que ante un acuerdo y una demostración, pero eso va a quedar, o en una sentencia inclusive, de un empleo donde se reconoce la relación laboral de un empleo no registrado, el funcionario que interviene, en este caso el juzgado, tendría la obligación de comunicar a la AFIP la sentencia de un empleo no registrado. Sí, yo lo he visto, que muchos juzgados lo hacen, algunos no lo hacen, y cuando es un acuerdo conciliatorio menos, porque ahí en los acuerdos hay una frasecita que siempre se pone, que es sin reconocer hechos ni derechos. Entonces, que se llega a un acuerdo, la parte demandada acepta pagar el monto indicado sin reconocer hechos ni derechos. Entonces, al no reconocer hechos ni derechos, tampoco se está reconociendo la relación laboral. Entonces, en ese caso, el juzgado no va a notificar a la AFIP. Donde sí
es más factible que lo haga cuando hay una sentencia donde se reconoce la relación laboral, la sentencia queda firme, de un empleo no registrado. Entonces, en ese caso, se remite la comunicación o directamente el fallo a la AFIP para que intervenga si quiere intervenir para cobrar los aportes que correspondan. Lo que yo muchas veces hago es decirle al trabajador que haga una presentación, acompaña la sentencia del juzgado y hace una presentación escrita a la AFIP para que la AFIP se encargue de cobrar todos esos aportes, porque en definitiva esos aportes después al trabajador lo van a beneficiar al momento de su jubilación. Entonces, en la medida que los tenga, siempre va a mejorar el monto de su haber jubilatorio. Entonces es bueno que si se gana un juicio con empleo no registrado, que el trabajador se ocupe de tratar de que la AFIP consiga que la empresa pague esos aportes incumplidos. Esto se los digo porque el trabajador no tiene derecho a cobrar él los aportes. La que tiene derecho, la que es la legitimada, o sea, quien está legitimada al reclamo es el organismo recaudador. El trabajador no puede cobrar, aunque diga los cobro y los deposito, no lo puede hacer. Está prohibido. El ente legitimado a cobrar los aportes es la AFIP. Entonces, lo que sí el trabajador puede hacer es mover el andamiaje jurídico de la AFIP para que se preocupe, haga las inspecciones e intime a la empresa a dar cumplimiento con el pago de los aportes. ¿Queda claro esto? Sí, profe. No puede el trabajador cobrar él los aportes porque él no tiene derecho a cobrarlos. El sujeto legitimado es la AFIP, el organismo recaudador. Entonces, lo que él sí puede y debería hacerlo, hacer la presentación escrita a la AFIP para que la AFIP se preocupe y haga pagar estos aportes al ente recaudador. A la empresa a través del ente recaudador. Lo mismo, yo siempre aconsejo, justamente para que esté todo bien establecido, sobre todo cuando uno ya se está acercando a los periodos jubilatorios, siempre aconsejo de que pidan la certificación de servicios a la empresa. Porque ahí en la certificación de servicios va a aparecer los aportes, etcétera, etcétera. El otro día se me ocurrió pedirle a una gestora que verifique todos mis aportes y fíjense, me dice, mire, yo doy clases en la universidad y cobro el salario de profesor desde hace muchísimos años. Me dice, no, mire, le están apareciendo aportes, pero le faltan como 10 años, y es la Universidad de Buenos Aires. Yo no voy a pensar que la Universidad de Buenos Aires no los aportó, pero sí voy a pensar que el ANSES no lo tiene bien registrado. Entonces, ahora conviene siempre estar atento con eso, para que después el día de mañana uno no se encuentre con un problema que no le alcanzan los aportes para jubilarse, ¿no? Yo todavía no estoy en el periodo para jubilarme, pero yo ya comienzo a preocuparme para que realmente tenga todos los aportes registrados. Es lo mismo que ustedes se tienen que preocupar para que aparezcan todas las materias con su correspondiente nota y que esté registrado por la facultad. A eso me refiero, ¿no?
para que después, si el día de mañana piden el título y ya terminaron, no le aparezca un martes 3 y diga, uy, mirá, ¿qué pasó? Me falta una materia, no está registrada, ¿qué ocurre? Eso es lo que uno tiene que ir previendo para después no encontrarse con alguna sorpresita desagradable. Bueno, entonces durante la próxima semana yo les voy a mandar algunos ejercicios de la indemnización del artículo 245 y vamos a dedicar al cálculo de la indemnización el próximo jueves, al cálculo de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, al cálculo de acuerdo al fallo Bisotti con AMSA, y como les dije, el otro lunes será el último parcial. Con respecto a lo que estuvimos hablando y hay alguna duda, cuéntenme, díganme y así lo charlamos. Yo todo muy claro, profe. Bueno, entonces, Sergio, sí. estaba viendo un poco el programa y vos dijiste que íbamos a dar en este parcial a partir de lo que dimos en el segundo, o sea, después del segundo parcial que hicimos, Sí. del último que hicimos. La unidad 16 es de discriminación de mujer y creo que la 17 es de la protección contra el empleo mal registrado. Esas dos no entrarían, ¿o no? La de la unidad, a ver un segundito que lo busco, un minutito. La unidad 17, esa la dimos la clase anterior al parcial, ¿no? Y en ningún momento, o sea, yo normalmente la regularización del empleo no registrado, esa sí entraría. Después, la parte que dio Mariela no me quiero meter en esa, ¿no? En esa parte porque la dio ella. Enfermedades y accidentes inculpables, eso no, porque eso creo que lo vimos antes, ¿no? La unidad 12. Sí, eso sí, ya lo vimos. Eso ya lo vimos. Lo que sí entraría para este parcial, porque además está bastante relacionado con esto que estamos hablando, sí, la unidad 17 sí entraría. Déjenmela ver, porque de eso no hablamos nada ni pusimos nada tampoco en el parcial. La unidad 17 entra, la 18 entra, la 19 entra. Esas tres unidades en lo que a mí me compete entran. Después me dijo Mariela que estaba dando remuneración, la unidad 16, ¿no? Con ustedes. Y bueno, ahí entraría un poco lo de la violencia en las relaciones laborales, acoso moral, acoso sexual, todo eso. ¿Lo vieron después o no? Con ella. Ay, mira, no me acuerdo, pero creería que no. Acoso sexual no recuerdo haber dado. No, Bueno, creo que no lo vimos, ¿no? Bueno, sí, pero tiene que ver un poco con lo que se habló con la doctora Dobarro. Lo que a mí me compete, no quiero meterme en... pregúntenle el lunes, no se olviden, pregúntenle el lunes a Mariela qué es lo que ella va a tomar. Lo que yo sí voy a tomar va a ser la 17, la 18 y la 19. Por favor, lean todo lo que es lo que estuvimos charlando sobre la estabilidad, todo el despido con causa, sin causa, esto es muy importante. Después... Profe, sí.
Entonces, empleo no registrado, que eso lo vimos antes, digamos, del último parcial, ¿entra o no? O sea, en Y este. eso entra, esa porque no hicimos ninguna pregunta sobre ese tema. Perfecto, perfecto. Y fue justo antes, entonces yo normalmente, fue la clase anterior al parcial que charlamos de ese tema, entonces no me gusta a mí tomar, ahora se está terminando el tiempo, digamos, se está terminando los días de dar el curso, pero en ese caso yo no hice ninguna pregunta sobre la unidad 17. Entonces ahora sería 17, 18 y 19. ¿eh? Ténganlo en claro, 17, 18 y 19. Son esas tres bolillas, tres unidades que nos queda pendiente. La última clase del jueves vamos a ver bien la indemnización, que es muy importante. Vamos a hacer un choice, casi seguro de 10 preguntas. Hoy quedamos así con Mariela. Cada pregunta va a tener un punto. Y bueno, léanlo, por favor, lean bien el choice. Si lean bien la pregunta, no tienen por qué confundirse con las distintas respuestas, de las cuales una va a ser la correcta. Pero lean bien, no se confundan. Mire que ya tuvieron la experiencia del choice anterior, que algunos se confundieron, a lo mejor por no entender bien la pregunta. Y más que si yo le estoy dando el choice y yo estoy en el Zoom, lo primero que tienen que aprovechar es al profesor decirle, bueno, no, la verdad que no, esta pregunta, si le resulta alguna duda, pedirme a mí que yo se lo aclare. Bueno, Excelente. les deseo un buen fin de semana, y para ya el jueves que viene seguro tengo corregido todos los trabajos, las monografías, y capaz que si puedo antes les mando las notas antes, así ya saben las notas de la monografía, y bueno, y ya se está terminando el curso. Después me pueden comentar qué les pareció el curso, si hay críticas no me molestan, porque justamente uno trata fue la primera vez entre nosotros, fue la primera vez que dimos un curso de esta manera. Entonces no me cabe duda que si yo hubiese estado acostumbrado a dar los cursos de esta manera, lo hubiese hecho mejor, con mayor experiencia, pero así que no me molestaría que me digan, no, mire, profesor, la verdad que a mí me hubiese gustado tal cosa o tal otra, o no me molesta para nada. La realidad es esa, o sea, tengo que ser sincero con ustedes. La primera vez, como muchos profesores, estamos la primera vez dando un curso vía Zoom, y por más que uno lo pueda haber usado para una reunión con gente de afuera, eso sí lo he usado, pero nunca lo hice tan asiduamente en un curso de una materia. Así que después, bueno, más adelante o el jueves que viene, que va a ser la última clase, me pueden dar algún comentario al respecto. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, ¿cómo? ¿Alguien me quería preguntar algo más, no? No, profe, no, creo que te estaban saludando nada más. Ah, bueno, perfecto. Que sigan muy bien. Buen fin de... Igualmente.